El cerebro ha sido y seguirá siendo fuente de admiración y sorpresa para el propio ser humano que lo posee. En la medida en que el desarrollo tecnológico lo permite, alcanzamos a comprender las sutilezas que determinan lo más relevante del ser humano. Es un proceso complicado, pues lo más importante en el funcionamiento del cerebro es lo menos visible. De hecho, si tan solo se mirara el exterior, sería casi inexplicable por qué los niños y niñas son tan distintos de los adolescentes y por qué estos a su vez son tan diferentes de los adultos. El cerebro humano a la edad de 6 años tiene ya el 90% del tamaño del cerebro adulto. El crecimiento posterior de la cabeza se debe primordialmente al engrosamiento craneal. Pero al mirar al interior es otro el panorama. Resulta que el cerebro infantil es muy distinto del cerebro adolescente y que este es muy distinto del cerebro adulto. El cerebro contiene 10.000 millones de neuronas y entre estas llegan a existir aproximadamente 100 billones de conexiones. Son en estas conexiones, llamadas sinapsis, en las que se ubican las funciones del cerebro. Son, como se conoce cada vez más, muy específicas y sumamente complejas. ¿Cómo se logra desarrollar tanta especificidad, tanta complejidad y tanta cantidad todo a la vez? Un organismo simple no requiere de mayor complejidad en sus conexiones neuronales. Con tan solo unas cuantas instrucciones puede cumplir todas las funciones que requerirá durante su vida. Pero un ser humano deberá cumplir un sinfín de tareas. Las tareas varían enormemente entre un sujeto y otro, y todas ellas varían enormemente a través del tiempo. Para lograr este complicado desarrollo, el cerebro humano utiliza una combinación de habilidades básicas y tendencias neuronales, ambas afinadas por la experiencia. De manera muy similar a un árbol, el cerebro humano desarrolla ramas, en este caso conexiones entre neuronas, cada una con funciones particulares. Cuando es el momento adecuado, poda aquellas que no se usan, y así solo quedan aquellas que son útiles en el contexto específico de cada sujeto. 3 veces durante la vida humana sucede este complejo proceso de crecimiento y pérdida de conexiones neuronales. En el vientre, en la primera infancia y en la adolescencia. Sobrevivirán todas aquellas conexiones que se utilicen y solo se perderán aquellas que no se usan. De esta manera, el cerebro humano desarrolla solo aquellas funciones relevantes para su circunstancia particular. Cada ocasión en que se da este proceso representa una ventana de enorme oportunidad para el individuo. Es un momento de plasticidad en el que el sujeto puede desarrollar justo lo que necesita. Un ejemplo es cuando un niño pequeño sufre una lesión cerebral. Si esa parte del cerebro aún está en proceso de desarrollo, el cerebro crea nuevas conexiones para compensar lo que ya no puede hacer la parte dañada. Una razón por la cual este proceso solo sucede 3 veces en la vida es que el cerebro también debe hacer eficiente cada una de estas conexiones. Esto lo logra cubriendo las conexiones con mielina. Esta capa hace que la comunicación entre las neuronas sea 100 veces más rápida. Pero una vez cubierta, ya es difícil que crezcan nuevas ramificaciones. La mielinización resta plasticidad al cerebro. Todo este proceso de crecimiento va por etapas. El desarrollo neuronal va de las funciones más básicas, como funciones involuntarias, hasta las más complejas. Así, por ejemplo, las conexiones que dictan el movimiento de brazos y ojos están totalmente mielinizadas en los primeros 6 años de vida. Pero el uso de la experiencia y de la memoria en pos de un objetivo futuro, esa es una función cuyas conexiones no se mielinizan hasta casi los 30 años de edad. Esto significa que lo que sucede durante la adolescencia tendrá importantes implicaciones para el desarrollo de funciones mentales. Importantes conexiones que servirán al individuo durante el resto de su vida adulta crecerán o se perderán en esta etapa de la vida. Al igual que la infancia, la adolescencia es una etapa en la vida que exige especial protección ante el sensible desarrollo del ser humano.
Pero el adolescente se parece mucho al adulto, y esto dificulta reconocer qué tan distinto es y por qué requiere un trato diferenciado del adulto. En particular, es difícil entender por qué tiene los mismos derechos que un niño o niña cuando son tan distintos. Lo importante es que ambos, tanto el niño como el adolescente, son muy, pero muy distintos del adulto. Pero la diferencia está en el interior del cerebro. Dicho de manera muy simple, la diferencia entre el cerebro adulto y el cerebro adolescente son las conexiones que existen entre las funciones superiores y las funciones básicas. Por ejemplo, la conexión entre la razón y la emoción. Veamos algunas características del cerebro adolescente. Durante la adolescencia, incrementa la presencia de dopamina y oxitocina en el cerebro. Esto hace que el sujeto sea más sensible a la gratificación, especialmente la gratificación social. De la misma manera en que nada nunca sabe tan rico como sabía en la infancia, y resulta que esto es así, pues cuando niño uno literalmente tiene más papilas gustativas que cuando adulto. Igual, para el adolescente, la gratificación es más satisfactoria que para el adulto. Esto es porque tiene más dopamina y oxitocina en el cerebro. Esta es una de las razones por las cuales sentirse bien suele ser tan importante para los adolescentes. Por otro lado, el adulto a menudo se resiste a una gratificación inmediata al tomar en consideración consecuencias futuras o indirectas. La planeación y la valoración de diversas situaciones hipotéticas sucede justamente en la corteza prefrontal, y esta parte del cerebro aún está bajo importante desarrollo durante la adolescencia. Por eso, es más difícil para un adolescente decidir utilizando variables abstractas e hipotéticas. No solo son más estimulantes las gratificaciones, sino que cuentan con menos herramientas para resistirlas. Además, el adolescente es menos eficiente para inhibir sus comportamientos. Los adultos utilizan conexiones muy diversas y muy específicas y muy eficientes para inhibir reacciones. Los adolescentes utilizan menos herramientas mentales para inhibir un comportamiento y por eso son menos eficientes. El adolescente solo utiliza partes generales y menos especializadas y por lo tanto es mucho más impulsivo. Ante estímulos emocionales, los adultos utilizan muchas partes del cerebro. Los adolescentes reaccionan a las emociones con menos partes y partes mucho menos sofisticadas. Para reaccionar a emociones, en gran medida, ellos dependen de la amígdala, cuyas funciones se asocian con la reacción ante el miedo, enojo o peligro. En particular, son mucho menos eficientes para leer las emociones en los demás. Con frecuencia malinterpretan las emociones en un rostro, equivocándose mucho más que el adulto. El uso de las funciones básicas, como la amígdala, sin usar también la corteza prefrontal, hace que las emociones sean mucho más intensas y mucho menos controlables. El adulto matiza y contrarresta las emociones con la razón. El adolescente aún no puede hacer esto. La significativa presencia de oxitocina en el cerebro hacen que en particular las emociones relacionadas con la socialización sean muy intensas y muy importantes para el adolescente. La exclusión social detona actividad en las mismas partes del cerebro asociadas con peligro a la sobrevivencia y no incitan las conexiones de la razón para controlarlo. Adicionalmente, el adolescente aún está desarrollando el llamado reloj interno, el ritmo circadiano. Y esto hace que le cueste trabajo dormir. Su sueño suele estar alterado y ello tiene estragos en su estado de ánimo. A la par de todo esto, el cuerpo humano nunca es más fuerte o más veloz. La adolescencia equipa al ser humano para dejar la seguridad del pasado de su familia y construir el futuro con sus congéneres. Y bueno, ¿todo esto qué implica para el juzgador? Las características neurológicas de la adolescencia tienen fuertes implicaciones procesales para las y los adolescentes. Veamos algunas. Un adolescente tendrá pocas herramientas para controlar mecanismos de defensa.
Ante una situación estresante, como hablar de algo doloroso, puede mostrarse agresivo o desafiante con la jueza o con el juez, sin poderlo controlar. Su sensibilidad a los estímulos hace más fácil que se distraiga. Tiene menos capacidad para la concentración en ambientes poco adecuados. También su dificultad para valorar a futuro y la importancia del deseo momentáneo puede hacer que decida callar ante la incomodidad que le causa hablar de algo doloroso, sin tomar en cuenta que es parte de un proceso necesario. Limitaciones para valorar situaciones hace que los jóvenes a menudo se pongan en situaciones de riesgo. Algunas veces esta incapacidad para prever el riesgo generan elementos en los eventos que narran que desde una óptica adulta son poco creíbles. Las dificultades para entender las emociones de los otros fácilmente hacen que malinterprete la actitud de un juez o una jueza como enojo, y esto le cause mayor estrés. Aunque los adolescentes tienen pensamiento notablemente más abstracto que un niño o una niña pequeño, este es aún mucho más concreto que el de un adulto. Su sensibilidad a la aceptación social hace que la estigmatización común en las víctimas les cause aún mayor afectación. Tal vez la mayor dificultad que enfrenta el adolescente con relación a la justicia es la expectativa de que se comporte como un adulto, incluso causando enojo cuando no lo hace. Su aparente madurez física y sus enormes avances cognitivos, con comparación con el niño, generan confusión. Es tan distinto al niño que se pierde de vista lo distinto que todavía es del adulto. La adolescencia es una etapa única en la vida, en la que el ser humano tiene una forma de pensar y de actuar distintiva y particular a ese momento de desarrollo. Después de todo, ¿quién más cazaría el mamut?